Saludos amigos, buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Hoy los temas ha seguido candente la parte política en los debates. Hoy en algún momento, pudiendo ver el programa del compañero Armando Villanueva, miraba ese debate donde se vuelve a caer en lo personal. Yo creo que aquí han olvidado, se han agotado los argumentos y todo se está personalizando. Lo comentábamos recientemente con el foro que había hecho Edgardo Melgar con el señor Jorge Calix y el capitán Billy Joya. Se fueron a ataque personal. Decía hoy Billy Joya que entonces aquí lo que hay es una estrategia para descalificarlo o revolver hechos del pasado en el caso de él, de casos que estuvo en la justicia, que ha escrito 2 libros sobre el particular y que tiene un montón de testimonios donde lo desvinculan de algunos de los hechos que se le señalan. Eso es lo que él argumentó. Pero ¿qué sucede con todo esto? Comienzan a hurgar cosas del pasado y no se dan cuenta a quién tienen enfrente. Uno debe conocer la capacidad de su oponente. Billy Joya no es un improvisado. Y lo digo no por defenderlo, no es un improvisado y se lo demostró hoy. No lo vuelven a sorprender, ahí andaba con todos sus documentos, no lo vuelven a sorprender. Aunque no cayó en pleito, pero ya iba preparado, iba con todos sus documentos, con testimonios de la gente que supuestamente se vio afectada, donde no lo mencionan. Pero fue más allá, ya contraatacó, iba preparado. Y cuando el señor Bartolo lo comienza a atacar y le comienza a exigir que de día, si es del 316, le explica que fue el 316. Y contraataca y lo hace que acepte que él, el señor Bartolo Fuentes, fue del movimiento Lorenzo Zelaya, el movimiento guerrillero, le dice. Movimiento guerrillero Lorenzo Zelaya que asaltaba, que mataban gente. Movimiento guerrillero Lorenzo Zelaya. Lo ha hecho que acepte que es de ese movimiento. Y le dice, si es la estrategia, y le comienza a recordar la matanza de los Orcones, la matanza de Santa Clara, donde se vio involucrado el papá del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Y les dijo, si a este nivel quieren llevar, la discusión, pues por ahí lo van a llevar. ¿Qué están ganando? ¿Pero qué están ganando? Se quedaron sin argumentos para la presente campaña todos en este país. Hay que tener argumentos para la campaña. Y como les decía, el señor Billy Joya es preparado. Le van a decir lo que sea y les van a responder, porque si hay algo que ha demostrado es no tener miedo. No tiene miedo al pleito, no tiene miedo a enfrentarse a la gente. De que le digan a usted estaba en un grupo matón, usted estaba en el grupo 316, usted estaba en ese escuadrón de la muerte que llaman 316, pero usted estaba en el otro extremo, usted estaba en el movimiento guerrillero que asaltaba, movimientos guerrilleros que decían que asaltaban bancos, que secuestraron a banqueros en el país. ¿Quién gana en todo eso? ¿Pero quién gana? Es quedarse sin argumento. Si dicen, no hablemos de Venezuela, hablemos del país, pero comienzan a hablar del país, de lo que pasó en los 60, 70, de los 80. Decía un compañero, decía, ¿cómo se quedan sin argumentos en esto? Si le están diciendo lo peligroso que es un gobierno como el del presidente Maduro en Venezuela, alguien con mucha inteligencia le diría, bueno, a ustedes les asusta el gobierno de Venezuela por la concentración de poder. ¿Y en Honduras cómo vamos? ¿Para dónde vamos en Honduras? O sea, hay más argumentos en el presente que en el pasado. Pesa más el presente que el pasado. Pesa más comparar los hechos del presente con los del pasado. Pesa más hoy hablar de dictaduras que estar hablando de hechos del pasado. Y en un pasado donde no solo uno, otros tienen cosas oscuras. Porque tan malo es un batallón que exterminaba gente como tan malo es un movimiento guerrillero que secuestraba y mataba gente también, pues. ¿Y quién dice que un movimiento guerrillero es algo bueno? Por supuesto que no. Es bueno para el que le guste, es bueno para el que sueña con la montaña. Lleven los ataques personales, pero conozcan con quién se van a enfrentar. ¿Cuánto vamos a ganar? No. ¿Qué es lo que están logrando con todo esto? Fíjense bien, hay gente que no va a simpatizar nunca con una izquierda radical, jamás. Y cuando mira el ataque de una izquierda radical, lo que hacen es ubicarla. Si estaba decepcionada, comienza a decir, bueno, pero si son estos los que vienen, mejor me quedo con esto.
finalmente. Y va a haber el otro sector que posiblemente va a simpatizar con ellos. Un sector tal vez más independiente, pero el que no le gusta, el que ha vivido todas esas etapas, o el que mira, el que se informa y que no quiere esos movimientos guerrilleros o que no tolera eso, pues difícilmente lo van a reclutar como votante. No lo van a reclutar. Insisto, no lo van a reclutar. El mismo Salvador Narrala, que tuvo un buen discurso, Salvador debería de analizar su discurso de la campaña anterior. Su discurso de la campaña anterior le ayudó mucho. Fue combativo con la corrupción. Pero el discurso actual pareciera que está muy contaminado y no le está ayudando mucho. Está a tiempo para que reflexione, no le está ayudando mucho. No le está ayudando. Se va a quedar con un sector radical. Los sectores radicales en izquierdas o de derechas se quedan ahí, no jalan adeptos, no jalan adeptos. Los sectores radicales no jalan adeptos. Salvador debería reflexionar. Y si estos que están acostumbrados a confrontar, a insultar y a personalizar son los que lo van a defender, sinceramente se está condenando solo. Uno pone a que lo promuevan, a que hablen de uno a gente inteligente, gente con argumento. El insulto personal por ningún lado va a ganar en ninguna parte del mundo. Bueno, hoy voy a reflexionar sobre estos temas de la política en nuestro país. Tengo el gusto de tener aquí en la cabina al diputado Hermín Urquía. Es diputado por Cortés y llegó a la diputación por el Partido Anticorrupción, por el PAC precisamente. Actualmente está en una candidatura independiente para ser alcalde de Villanueva. Él quiere ser alcalde de Villanueva. No lo apoyan, ni en la alianza, no lo apoyaba ni el expresidente Zelaya, ni tampoco lo apoyaba Salvador Narrala, y él toma el camino mejor de declararse independiente. Vamos a hablar de todo esto. ¿Qué tal está, diputado? Gracias por acompañarme aquí en el programa. Muy buenas tardes. Es un gusto volver a estar con usted compartiendo, estimado. Y bueno, también buenas tardes al pueblo hondureño que nos escucha a esta hora del día. Y tal y como usted lo dice, efectivamente así pasó, buscamos ese apoyo de entrada. Gracias a Dios la ley ya permite espacios de participación política cuando no existe una plataforma partidaria y nos apegamos a ello, buscamos los requisitos, los cumplimos y gracias a Dios en las últimas 2 semanas el tribunal resolvió favorablemente. ¿Por qué no lo quiso apoyar? Comencemos, pero ¿por qué no quisieron apoyar ni Salvador ni... Digo el expresidente Zelaya porque él libre es el expresidente Zelaya. No nos damos vuelta ahí. Quien diga que es otra cosa, libre es el sentir y pensar del presidente Zelaya. ¿Por qué no no los convence usted? ¿No miran liderazgo? ¿No les cae bien? ¿Qué es lo que falló ahí? Hay algo bien claro. Por muchas razones o excusas que en su momento haya recibido de ambos, de tanto el ingeniero Salvador Narrala como del presidente Zelaya, la razón puntual es haber pensado diferente junto al diputado Walter Vanegas cuando decidimos conformar un movimiento que se llamaba Acción Ciudadana para competir. Eso nos llevó a caer y a salirnos del círculo más cercano al ingeniero Salvador y empezamos a perder esa simpatía para con él y eso creo que nos costó. De hecho, todo el movimiento Acción Ciudadana, que son 181 municipios a nivel nacional que organizamos para participar en elecciones de autoridades, quedamos totalmente fuera. No fuimos tomados en cuenta. Las personas que se integraron en el Partido Pino son las personas más afines al ingeniero Salvador. Entonces, cuando yo busco el apoyo del presidente del Pino, don Guillermo Valle, que nos reunimos con él fue bien claro y dijo, yo no puedo garantizarle nada porque esto necesito la autorización del ingeniero Salvador. Y cuando buscamos el apoyo del ingeniero Salvador, el argumento del presidente Zelaya y del ingeniero Salvador es que las candidaturas independientes tienden a dividir y a diluir el voto. Y necesitan más bien concentrarlo. De hecho, por eso están buscando, creo, en última instancia también la estrategia de concentrar en una sola candidatura, tanto la de Pino y Libre e Independiente en San Pedro Sula, como Pino y Libre aquí en Francisco Morazán. Entonces creo que la teoría política que hasta ahora he recibido, o la razón política, es básicamente que las candidaturas independientes dividen demasiado el voto, y eso es hacerle el juego al Partido Nacional. Eso es lo que he recibido, pero pienso que en política todo suma. Por lo tanto, si hay candidatos, si hay 57 candidaturas independientes a nivel nacional que están impulsando proyectos sin plataforma política, creo que era interesante que la alianza los abrazara a todos ellos y les pudiera decir, aquí también tienen
un candidato a presidenciable, porque sumamos. De alguna manera hay un liderazgo local, hay familias, hay amistades que van a apoyarnos a nosotros y que a raíz de apoyar a nosotros pudiera haberse derivado un voto hacia esa figura presidencial. Entonces yo creo que políticamente no comprendo ni entiendo del todo esa justificación, porque creo que sí sumamos. Lamentablemente lo van a poder comprobar hasta el día de las elecciones, cuando vean el liderazgo mío, liderazgo que hay en Villanueva Cortés. Entonces probablemente en ese momento digan, pudimos haberlo tenido con nosotros. Y yo recuerda usted un hecho, lo interrumpo acá, cuando se dio en el Partido Nacional, en Tegucigalpa, que se peleaba la candidatura Miguel Pastor con Toño Rivera Callejas. Sí. El poder de los Rivera en ese momento era fuerte y el presidente Maduro optó por, no obstante los resultados, poner a Toño Rivera. Y Miguel Pastor se fue independiente y le ganó. Sí. Le ganó, le demostró quién era el que tenía el liderazgo y se la jugó en una situación bien complicada, tenía toda una maquinaria en aquel momento, se la jugó y con todo lo que se indicaban los Rivera en aquel momento, los Rivera Callejas en ese momento, se la ganó. No sé si su historia va a ser lo mismo, solo quiero interrumpirlo en esto también, porque hay dos cosas que quiero profundizar, dos cosas que le he escuchado. En primer lugar, cómo miden el liderazgo, quiero ver cómo miden el liderazgo para desechar a alguien, pero lo otro y lo más importante es decir que usted sale del círculo, no lo toman en cuenta por pensar diferente. Por un lado yo no entiendo, por un lado estamos cuestionando al gobierno de la República, estamos cuestionando la forma de gobierno que tenemos en el país, de un presidente que el que no piensa como él, entonces es con él o contra él. Así es la imagen que es, con él o contra él. Por un lado lo cuestionamos, pero por otro lado están haciendo lo mismo en los partidos. El que piensa diferente no lo toleran. Es así lo que estamos viendo, no toleran tampoco la oposición a alguien que piense diferente. De hecho, cuando junto al diputado Walter Vanegas formamos el movimiento Acción Ciudadana, precisamente es porque considerábamos que algunos liderazgos que estaba incorporando el ingeniero Salvador en ese momento no eran los más indicados en ciertos departamentos. También nos atrevimos a decir que la asesoría que le indicaban al ingeniero Salvador que no debíamos de competir el 12 de marzo contra la compañera Marlene Alvarenga en las primarias era un error. Entonces, haberle mencionado eso y haber cuestionado ello hizo que estos asesores políticos que tenía el ingeniero dijeran, estos no son de tu confianza, estos te quieren llevar un camino equivocado. Entonces, como nosotros lo que hacíamos, lo hacíamos claramente convencidos de que estábamos en lo correcto, decidimos llevar a cabo todo el movimiento. Y al final desistimos por situaciones meramente de logística y económica. Pero a raíz de eso, entonces nosotros empezamos a ya no ser parte del grupo cercano al ingeniero Salvador. Y creemos, o al menos yo creo firmemente, que esa es la principal razón por la que yo no fui considerado para ser el candidato del Pino, o del Libre, o de la Alianza, o para recibir un apoyo de la Alianza como plataforma política en este municipio de Villanueva Cortés. Y vea que lo que usted mencionaba es cómo hacen para medir el liderazgo. Qué interesante es el hecho de que ahora tienen dos personas, en Libre y Pino, en Villanueva Cortés, que aspiran, que hasta hace unos pocos meses eran liberales 100%. Y ahora, en busca de los espacios políticos, se ubicó uno en Libre y otro en Pino. Y yo, que estoy desde el 2011 con el ingeniero Salvador, que dejé un empleo de 20 años en el sector maquila por fundar el partido y apoyarlo a él en toda esta carrera política, ahora resulta que no tengo liderazgo, que no soy la persona indicada. Y el cuestionamiento que uno se hace y la confrontación tanto familiar como del círculo de amigos es, y diste todo por ese proyecto y apoyaste al ingeniero, ¿acaso no te asoleaste y no fuiste la persona que más firmas le recaudó al ingeniero Salvador para que se inscribiera el 17 de marzo del año 2012 como partido político? Y hoy, ¿cómo te da la espalda? Entonces, en esos momentos, don Rodolfo, es bien difícil tenerle una respuesta a la familia, a los amigos cercanos, del por qué ahora el ingeniero considera que no soy la persona más indicada en Villanueva Cortés. Entonces, aún así, y a raíz de que hay toda una plataforma, no solamente de amistades, sino del partido, de fundadores del PAC, de los que fundamos el PAC en Villanueva Cortés y en el departamento de Cortés en general,
que nos hemos reunido, nos hemos acercado y liderados por el licenciado Pedro Gabriel Vázquez, nos conformamos en Villanueva Cortés y decidimos impulsar una candidatura independiente. Y en ese sentido creemos que fácilmente vamos a superar con creces tanto el candidato de Libre como el candidato actual del Pino. Entonces, lamentablemente, no fuimos capaces de unirnos, ¿verdad? Porque tal vez faltó voluntad política al más alto nivel para unirnos, y si nos hubiéramos unido los tres, seguro que tendríamos amplias posibilidades de ganar esa alcaldía, que no es nada despreciable. Son 90,000 electores que oferta políticamente hablando el municipio de Villanueva Cortés. Es una municipalidad tipo A, con más de 200 millones de lempiras de manejo presupuestario año con año. Quiere decir entonces que si ofrecen 90,000 electores, es la tercera, el tercer municipio con mayor carga electoral en el departamento de Cortés. Deberían de haberle puesto un poco más de atención y puede inclinar la balanza seriamente a nivel presidencial. Bueno, ¿y esto qué sabor le está dejando a usted? Antes las candidaturas independientes eran así cuesta arriba, y creo que algunos lo quieren ver cuesta arriba, pero hay que aceptarlo, se está popularizando, y en esta elección se está popularizando. ¿Cómo llegar? Es ahí donde se tiene que demostrar mucho liderazgo. ¿Cómo llegar para que la gente salga del esquema de un partido a independiente? Decir, bueno, es que no es el partido, es la misma persona. Me voy por la persona. Hoy estamos en tiempos de que usted busca a la persona. De acuerdo. Se han quedado muy pocos que se quedaron así, repito la palabra aquí, el juego de palabras esto, que se quedaron con ese voto duro, con ese sectarismo, que no salen de su color. Hoy en día los nuevos votantes van hacia la persona, no van tanto hacia el color o hacia la bandera. Es un reto bastante fuerte. Sí, y mire, aprovecho a saludar a Luis Fernando Cuello, que nos escucha en Choluteca. Es nuestro coordinador, o era nuestro coordinador en este departamento. Y personas como él, personas como yo, que nos quedamos fuera y sin ninguna explicación. O sea, nosotros le decíamos al ingeniero, haga una encuesta en Choluteca, mida la popularidad de Luis Fernando Cuello, quién es él, y contrástela, y tome una decisión en base a los resultados. Nos sometemos a eso, porque sabíamos el liderazgo que teníamos. Pero una candidatura independiente, el principal obstáculo que creo que la ventaja... Pero nunca le dijo así, fuera de eso. Te voy a decir una cosa, Hermín, no sé cómo lo trataba, te voy a decir algo. No te mira vos como para ganar. No, nunca le dijo así, no te nunca, mira. Yo creo que el otro tiene más popularidad que vos. Nunca le dijo así, vaya, para ser directo en algún momento. Fíjese que nunca me lo dijo, pero sí algunas personas me dijeron, ya que usted me recuerda eso, que había una percepción de que si yo no tenía carro, si yo no tenía los recursos y si yo no tenía la capacidad logística, difícilmente podría enfrentar un proceso electoral en un municipio como Villanueva Cortés. Que por lo tanto esa era una razón fuerte también por la que yo no podría estar siendo considerado. Eso no me consta que lo haya dicho, pero sí me lo dijeron algunas personas que él lo pensaba. Cosa que de ser así, pues yo lo lamentaría aún más, porque cuando entramos al Partido Anticorrupción y decidimos fundarlo, porque todos somos parte de ese proceso de fundación, ese no era el espíritu. La intención era otra. La intención eran ideales, eran convicciones, no eran quién tenía más logística o quién tenía recursos. Bueno, de hecho que si lo buscaron en primera instancia es porque lo consideraron. Nadie va a buscar un soberano desconocido. Totalmente. La lógica nos dice eso. Si yo lo busco a usted para que me coordine en tal lugar, es porque algo he visto en usted. Eso lo dice la lógica, ¿no? Sí, y 20 años en el trabajo del sector maquila nos permitió ver desfilar miles de personas. Miles de personas. O sea, eso, quieras o no, y el trabajo a cargo de diferentes patronatos en los que hemos estado involucrados en el municipio, pues obviamente nos hace tener mucho liderazgo hasta cierto punto y sobre todo credibilidad, sobre todo confianza y con mucho reconocimiento. Y la otra cuestión es que actualmente estoy en el Congreso. Usted es segunda vez que me trae acá. O
sea, de alguna manera los compañeros periodistas que cubren La Fuente me han hecho permanecer en la plataforma mediática. Sí, un referente, o sea, un referente de la gente que habla, que opina, que tiene voz, porque hay diputados que no hablan nunca. De acuerdo. Hay gente que nacieron para ser tímidos o nacieron para hacer bulto nada más. Y Sí. hay gente que tiene criterios. Entonces, también eso debió haber abonado un poco. Pero bueno, en Gracias Lempira yo me reuní con el presidente Zelaya y junto a Russell Tomé, que estaba ahí cerca, y yo les planteé eso. Les digo, estamos a tiempo todavía de hacer una sola candidatura ya. Podemos trabajar en eso, pero creo que hay compromisos adquiridos y bueno, ahí hablé con los muchachos, el equipo de trabajo en Villanueva Cortés y les dije, toca independiente y que cada quien apoye al candidato presidencial que se sienta más cómodo. Pero yo no puedo irle a decir, apoyen a este o apoyen a otro, porque a cuenta de qué. ¿Y quién nos apoya a nosotros? Entonces, nuestro enfoque es meramente local. Y el diputado de cualquier partido que sea, que quiera ir allá a buscar el apoyo de nosotros en Villanueva Cortés, que hable y dialogue con nosotros. Y que Ahora le platiquemos. pregunto, diputado Hermín Urquía, con todo esto, ¿usted sí va a votar por Salvador? Bueno, el voto es secreto, pero yo tengo el atrevimiento de decirle, pero si ese era el proyecto, a nivel presidencial, ¿lo está apoyando o eso lo ha dejado sin sabor y está más pensando solo en el proyecto suyo? Yo creo mucho en el ingeniero Salvador como tal, como persona. Políticamente hablando, yo creo y hemos cuestionado algunas posiciones que él ha tomado en algún momento, sobre todo en el liderazgo para con el partido anticorrupción se refiere. Yo creo que el ingeniero pudimos habernos quedado hasta el final y luchar un poco más por rescatar el PAC. En este momento, créame que vamos a analizar la propuesta política y sobre todo que en caso de que ganemos Villanueva Cortés, qué nivel de apoyo podríamos tener. Porque si vamos a estar en el municipio de Villanueva Cortés y quien gane la presidencia no nos va a apoyar y vamos a estar en las situaciones actuales que está nuestro municipio con 20 años de desfase y de atraso en cuanto a infraestructura se refiere, entonces creo que estaríamos mal. Entonces yo creo que tendríamos que apoyarnos por quien abiertamente nos diga una cosa fue esto, pero si llegamos a la presidencia, con gusto vamos a apoyar a este municipio, porque ya no podría pensar en función de qué le conviene o qué quiere Hermín Urquía, sino quién ofrece más a nuestro olvidado municipio. Una decisión inteligente y que refleja la realidad de la que hablábamos. Hoy usted se va fríamente y dice, ¿qué le conviene? ¿Qué es lo que conviene? ¿Quién nos va a apoyar? Si voy a ser candidato, si logro la candidatura y no me van a apoyar o no están convencidos como presidente, menos entonces. Yo no sé si eso le pasa a algunos alcaldes liberales. Creo que algunos alcaldes liberales que actúan más como nacionalistas. Usted mira, Choluteca es un alcalde que pareciera que está convencido que de liderazgo y que quien debe ser en el poder es Juan Orlando. Esa es la impresión que da. Lo mismo vemos en Comayagua, en otros lugares se convencieron. O sea, pareciera que se volvieron fríos. Aquí nos va bien, no se trata de romanticismo. Adiós, adiós bandera de partido, nos va bien con este gobierno y aquí nos quedamos. Pareciera, esa es la impresión que dan algunos en el Partido Liberal. No sé, entonces a ustedes les estaría pasando casi igual. Sí, y tal vez de una forma un poco más diplomática, yo diría que alcaldes como los que usted menciona, el Progreso y Oro, por ejemplo, y otros más que podríamos mencionar, han aprendido a mantener esa relación con el presidente de turno que está. Y eso no sé si es una debilidad o una fortaleza, pero al final, si los proyectos llegan a los municipios, eso es interesante y hay que valorarlo desde la perspectiva de la población. Es correcto lo que usted dice. Es un avance, siempre y cuando, obviamente, no se hagan serviles a un presidente, sino a la comunidad. Eso debe ser. Tegucigalpa, para el caso de esta capital, sufrió mucho. Todos los presidentes enojados con el alcalde, todos peleados con el alcalde. Hasta este momento hay un lenguaje común, pero todos. ¿Y quién perdió? La ciudad. Hasta ahorita que hay un alcalde que actúa más por su independencia, porque en realidad en Tegucigalpa es el alcalde, no es el gobierno central, es el alcalde que como maneja y tiene buen criterio para eso, la ciudad se le ve un avance. Pero estuvo estancada precisamente por eso, por los pleitos. Usted tiene toda la razón. Si usted va a ser candidato a alcalde o va a ser alcalde, usted tiene que estar con quien apoya al municipio. Sí, porque creo que ya
cuando se llega a esos puntos o niveles, trasciende la parte personal, trasciende el sentimiento, y hay que pensar en función de quien lo coloca en ese lugar y a quien uno representa. También creo que también es valorarlo, pero desde el punto de vista interno de cada partido, si la cantidad de votos que sacaron los 86 alcaldes liberales a nivel nacional, lo sumáramos, el presidente actual sería liberal. Entonces, los alcaldes liberales tienen una potencialidad enorme que si pudiéramos en el departamento de Cortés, solo el departamento de Cortés, sumar todos los votos de los alcaldes, voto para alcalde, y pudiéramos otorgárselo a nivel presidencial, entonces los alcaldes tendrían grandes opciones de colocar al presidente que ellos decidan, que ellos quieran. O sea, lo que se demuestra aquí es que los alcaldes trabajan por su voto. El presidente lo de menos. Por eso en el Partido Nacional se escuchan voces de que quieren que la única foto que aparezca, incluso en la de los diputados, y la del presidente. Porque se ha descubierto que alcaldes trabajan para ellos, no trabajan para su partido, trabajan para ellos. Es una realidad que se podría enmarcar tal y como usted lo contextualiza de esa manera. Así es, una realidad, una forma de ver. La otra cuestión, en defensa de los alcaldes, es que el liderazgo que ellos han aprendido a desarrollar trasciende el sentimiento partidario. Y hay personas de diferentes partidos políticos que apoyan a la persona, apoyan ese liderazgo. Y yo le comento, por ejemplo, en Villanueva Cortés, el doctor Walter Perdomo es un alcalde que toda su vida previa fue doctor. A mis hijos lo vio desde que nacieron. Entonces, la mayoría de los que vivimos en Villanueva Cortés en los últimos, qué sé yo, que hemos tenido hijos en los últimos 20 años, quizás pasaron por manos de este doctor. Entonces, aparte de la cuestión política, hay un aprecio y hay un sentimiento a la persona como tal. Entonces, sin duda alguna, por ejemplo, hace unos cuantos años yo voté por el Partido Liberal a nivel local y no a nivel presidencial. Entonces, también hay alcaldes que el liderazgo que ellos han desarrollado trasciende la parte partidaria y va más allá de la parte personal y arrastra votos de diferentes partidos políticos. Eso en defensa de los alcaldes y otra forma de ver la realidad que usted mencionaba. Sí, yo creo que la persona en general, si a mí me ponen a valorar Tegucigalpa, es una cosa. Yo aquí vivo, yo miro cuándo ha crecido y lo que no ha crecido. No necesariamente estoy viendo la alcaldía, no estoy viendo la presidencia. Entonces yo veo, como alcalde, me gusta el alcalde. No estoy hablando de su partido, no estoy hablando de lo demás, no estoy hablando del nivel presidencial, no estoy hablando de lo demás, pero que alcaldías que muestran independencia, agresividad, me quedo con lo que está. Y yo creo que esa es una visión que y comienza y ya está prevaleciendo en el país. Entonces ustedes pueden tener mucho que demostrarle a los grandes liderazgos, los que se supone que son los grandes liderazgos, que parece que a veces no escuchan muy bien a sus comunidades. Sí, y también ese tipo de estadísticas y números que están ahí en la página web del Tribunal Supremo Electoral son la base con la que deberían de partir los presidenciables para decir, bueno, si esto es una debilidad, en vez de achacarle esto a los alcaldes, debería tener un acercamiento más para con los alcaldes, porque hay alcaldes que tienen 3 o 2 o 4 periodos de estar ahí y un presidenciable recién llega de repente. Para el caso del Partido Liberal, don Luis Zelaya está recién llegando a ese liderazgo nacional, pero hay alcaldes que tienen 3 o 4 periodos. Ese liderazgo ya está formado ahí a nivel local. Es un cacicazgo en algunos lugares. Entonces creo que ese mensaje debería de ir, no tras estos micrófonos, de exigirles, sino más bien de acercamiento. Decirle, si ustedes han logrado, entonces ayúdenme a llegar a las comunidades a través de los alcaldes. ¿Qué es lo que hacen los diputados? Los diputados... Sin perder la dimensión, ¿verdad? Claro, los diputados lo que hacen es acercarse a los alcaldes y decir, aquí sos el hombre fuerte vos. Aquí quien tengo que acercarme es a ustedes para que ustedes me hagan llegar a las comunidades. Pero sin perder la dimensión, le decía. Porque y recuerdo el profesor Pineda Ponce, cuando tenía su candidatura, ¿se acuerda que discutían entre todos los candidatos a alcaldes para... Estaba el mentado Toro Colorado, ¿se acuerda que eran candidaturas independientes del Partido Liberal? Estaban cuánta gente. Y Marco Antonio Andino, en paz descanse, decía Marco Antonio Andino que él ganaba con quien sea, ya se podía ir con el Toro Colorado, con quien sea, y le exigía no sé cuántos diputados, cuántas alcaldías. Y la respuesta del profesor Pineda Ponce en aquel momento fue,
¿Usted quiere cuántos diputados, cuántas alcaldías? Lance su candidatura. Entonces no sé, porque también no hay que perder la dimensión, ¿va? ¿Quién es más poderoso? ¿Será más poderoso que el mismo candidato a la presidencia? Ahí no hay que perder tampoco hay que tener un balance, hay que ser muy frío en todo eso. Y la oferta, ¿cómo lo está viendo? Los discursos de los candidatos a la presidencia en general, ¿cómo lo está viendo el diputado Hermín Urquía? Yo creo que lo que hay que tener cuidado aquí es no caer en... O sea, ningún presidenciable debería hacerle la agenda al otro. Y muchas veces caemos en eso. Se está perdiendo tiempo en estarle contestando, en estar discutiendo sobre temas, y perdemos la perspectiva de lo que deberíamos de estar haciendo, que es ofertando. A estas alturas, que si bien es cierto, no se ha iniciado la campaña política en forma abierta, pero para la parte con los espacios a nivel de medios que ellos tienen, ya deberíamos de ver propuestas más claras respecto a ciertos temas. Debería de ser más puntual por el tema nosotros, el que más me mueve a mí el municipalismo. Deberíamos, por lo menos en la parte municipalista, no vemos en ninguno de los discursos presidenciables cuál va a ser el papel del municipalismo. ¿Lo van a empoderar al municipalismo o lo van a seguir viendo como hasta ahora lo han estado tratando y viendo? O sea, ¿cuál va a ser el acercamiento para con esas comunidades, sobre todo en las partes de algunos municipios? Fondo vial, por ejemplo. O sea, Fondo vial se ha descuidado completamente de la red terciaria que existe en los municipios. O sea, yo escucho hablar mucho en este momento que la infraestructura nunca antes había sido tratada de la manera que está siendo en este momento, pero yo recorro las calles de Santa Cruz de Yojoa, que tiene grandes atractivos turísticos, y hay calles que ya se deterioraron completamente, ya se olvidaron. Entonces yo creo que debería de haber un poco más de acercamiento y más propuestas, y yo insisto en empoderar más al municipalismo en nuestro país, porque creo mucho en ese eslogan que desde lo local se construye lo nacional. Entonces muchas veces las ofertas o las propuestas que hayan a nivel nacional se escuchan muy bien en forma global, pero ¿cómo la va a implementar aquel alcalde, aquel municipio que está de tierra adentro, que es totalmente diferente la conformación física territorial en diferencia de aquel otro, por ejemplo? Entonces yo creo que las propuestas políticas ahorita que deberían de estar haciendo, deberían estar más enfocadas en propuestas como tal y no en estar discutiendo. Y ahorita el espacio mediático muchas veces lo están ocupando, y yo escuchaba ahorita, por ejemplo, otro noticiero en lo que venía, y lo que estaban hablando es cuál es la respuesta respecto a lo que dijo el otro fulano o a lo que está pensando respecto a lo que va a decir. Entonces, pareciera que estamos ocupados en estar contestando y estar respondiendo ataques mediáticos o qué dijo o cuál es mi pensamiento. O sea, las llamadas de muchos periodistas es, escuchó la declaración de fulano tal, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Entonces yo creo que allí estamos perdiendo esa grandiosa oportunidad de hacerle propuestas, pero no solamente proponer y decir qué se va a hacer, sino aquí lo más importante es el cómo lo va a lograr. Aquí alguien escribe, dice, no podemos tapar el sol con un dedo. Dice, en las elecciones pasadas, todos los candidatos del PAC llegaron a la política usufructuando, dice, la imagen y el liderazgo del ingeniero Salvador Narrala. Todos los que llegaron al PAC anteriormente no habían participado en política y llegaron a la sombra del ingeniero Narrala. Desconocer eso no es, como les dije, tapar el sol con un dedo. Tiene mucha lógica, pero también tiene lógica algo. Pero eso lo va a opinar aquí el diputado Hermín Urquía. Pero yo le voy a decir una cosa. Si bien es cierto, pesa, porque Salvador Narrala, sobre todo, es una figura ampliamente conocida. A Salvador Narrala todos lo conocemos en Honduras, lo conocemos no por la política, lo conocemos por su incursión en la televisión, por todos los programas que ha tenido en la televisión. O sea, es la popularidad. No hay que confundir popularidad con liderazgo. Eso hay que tenerlo muy claro. Una cosa es ser popular. Yo puedo ser muy popular por el programa, pero no significa que sea líder, no significa que yo pueda ser presidente. Nadie votaría por mí, seguramente. O sea, no hay que confundir nunca popularidad con esto. Y el otro punto, si bien es cierto cómo pesa la imagen de Salvador en el votante, por algo buscó la gente. Por algo buscó la gente. Si no estaría de gente, no sé. Pero bueno, ahí el señalamiento es para ustedes. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, yo jamás voy a desconocer que salí bajo la sombra y la figura de Salvador. Pero nuestra posición siempre, como el Movimiento Acción Ciudadana junto a Walter Vanegas, era necesitamos fortalecer liderazgos que trasciendan la figura de Salvador. ¿Qué iba a suceder cuando el ingeniero Salvador ya no estuviera dentro del PAC?
exactamente ahorita, yo le pregunto y discutiéramos ¿qué es el PAC ahorita sin Salvador? Nada, es casi un partido más de los partidos que pequeños que eternamente hemos tenido, políticamente hablando, sin desmeritar a las personas como tal que lo integran. Buen argumento ese, porque es cierto. Entonces, los partidos se personalizan, lo mismo le pasa al Libre. ¿Quién es Libre sin el expresidente Zelaya? ¿Quién es el líder fuera del presidente Zelaya? ¿Quién es el líder del PAC si no está Salvador? Su argumento es válido. Entonces necesitábamos nosotros fortalecer. ¿Y cómo era una forma de fortalecer? Yendo a un proceso primario o yendo a un proceso de elecciones de autoridades internas, porque iba a permitir resurgir liderazgos. Y no es cierto que Walter Vanegas quería quitarle la candidatura a la presidencia al ingeniero Salvador. O sea, no es cierto nada de eso. Pero iba a permitir ver resurgir liderazgos de una Fátima Mena en el norte, de Luis Fernando Cuello en Choluteca, y ver esos nuevos liderazgos que iban a ser el relevo generacional y el relevo político para cuando el ingeniero Salvador ya no estuviera. Y esa es la oportunidad de oro que nos perdimos al no ir a un proceso interno, sea de autoridades o sea para cargos de elección el 12 de marzo. ¿Rechaza usted que ese proceso interno era una trampa orquestada desde el poder, desde el Partido Nacional, desde el mismo gobierno, para dividir al PAC? Es que nuestro error fue no haber medido los tiempos cuando el Tribunal Supremo Electoral en octubre del año anterior le dijo al ingeniero Salvador que no podía llevar a cabo las elecciones el 4 de noviembre del año anterior porque no se cumplían los tiempos. En ese momento se debió haber programado las elecciones, pero de octubre se hubieran llevado a cabo en marzo de este año. Pero la decisión se tomó hasta en noviembre y se decide hacer 6 meses después y caemos entonces a mayo. Entonces, para mí el error pasó por no haber acatado la decisión del tribunal en octubre del año anterior. Y aquí no es injerencia de parte del tribunal, sino que si lo hubiéramos hecho en tiempo y forma desde el año anterior, debidamente programada, los tiempos no nos hubieran vencido. Ahí fallan los que interpretan la ley. Póngale, no le ponga toda la carga a Salvador, dele el beneficio, que alguien lo tiene que asesorar. Alguien que conoce de leyes, que interpreta, tiene que asesorarle, decirle, aquí nos guste o no, vamos a perder. Y antes de perder, mejor retrocedamos. En algún momento que hay que ser frío. Sí, y fueron las palabras de don David Matamoros Watson, y probablemente me van a criticar por citarlo a él en este momento, pero don David dijo en aquel momento, nos decía en una reunión, y ahí estaba el ingeniero Salvador, pero ¿por qué no programaron las elecciones internas ustedes cuando se les advirtió que las de noviembre no iban a ser reconocidas? De noviembre, el año anterior, que estaban programadas para el 4 de noviembre. Esa no se llevaron a cabo, se cambió de opinión. Entonces, si lo hubiéramos programado, pero como usted bien lo dice, y la pregunta que le hicieron los magistrados al ingeniero Salvador es, ¿y tus abogados, Salvador? Y los abogados que están cerca de ti asesorantes, ¿no te pudieron advertir lo de los tiempos? Porque el problema nuestro, siento yo, es los tiempos, no daban los tiempos. Y allí fue nuestro principal error y fue parte de la suma de cosas pues que llevaron a la situación que ahora estamos. Voy a tocar el tema de Villanueva propiamente. Fuera del norte de San Pedro Sula, los que obviamente no somos del norte, los que somos de la zona central, posiblemente los del sur, decimos el norte. Y cuando viajamos a San Pedro Sula y nos vamos por tierra, pasamos Iguatepec, entramos Potrerillos, Villanueva, vamos pasando y es un paso light en carro. Sí. Uno visualiza San Pedro Sula. En Puerto Cortés, ¿cuántas veces hemos ido? Nos dicen Puerto Cortés, que es el principal puerto de nuestro país. Nos dicen no hay trabajo, todo se concentra en San Pedro Sula. Y el caso de Villanueva Cortés es víctima de todo eso también. Villanueva no mira el progreso, no mira, todo se centra en San Pedro Sula. Le pregunto cómo. No, exactamente. No. Villanueva ¿está atrasada Villanueva o qué? Nuestro atraso en Villanueva Cortés, más que todo, es la infraestructura física. Porque los gobiernos de turno, en los últimos 20 años, han descuidado este municipio. Lo han descuidado totalmente. Y ese es nuestro principal atraso en cuanto a carreteras, en cuanto a infraestructura. Si usted me pregunta qué tengo que ver en Villanueva Cortés, ni se me ocurre. Así fríamente se lo digo. Es la ciudad que endulza Honduras. Sí, ese logo si usted debería. me pregunta
Y es mi caso con un montón de hondureños, que le digo que yo voy al norte y yo voy pensando en mi mente que voy a ir a San Pedro Sula, puedo pensar que voy a Tela, voy a Ceiba, lo like que conocemos, pero si me dicen, pero te vas a quedar en Villanueva, y ahí diciendo que es lo primero que diría, yo lo digo, no por ofender, lo digo la realidad, así me dicen, de acuerdo. ¿Qué vas a quedarte en Potrerillos? ¿Y que hay algún comedor bueno? O sea, no sabía ni siquiera qué hay en este lugar. Bien, Villanueva Cortés, para contextualizar un poco, es un municipio de más de 150,000 habitantes. Tiene alrededor de 60 pequeñas, entre medianas y grandes empresas, entre 60 y 70 en este momento. Generan estas empresas alrededor de 55,000 empleos directos. Tiene 3 grandes parques industriales que albergan más de 30,000 empleos en el sector maquila nada más. Solo al Producto Interno Bruto, alrededor del 11%, lo genera el municipio de Villanueva Cortés. Solo el sector maquila en Villanueva Cortés exporta fácilmente el 35% de las total de exportaciones del sector maquila salen de Villanueva Cortés, por lo menos el 35%. Entonces tiene una importancia económica enorme y una forma visual de identificarlo es 3 parques industriales, y cuando digo parques industriales me refiero a donde están las maquilas, están en Villanueva Cortés. Entonces, una forma de decir, voy pasando por Villanueva, sí, es cuando ve aquellas grandes naves y aquellos grandes y es la zona más poblada, que cuando se acerca a San Pedro Sula es la zona más poblada que está por ahí. Solo la separa el río Chamelecón nada más. El puente, de ahí, unida, está completamente. Cuando yo digo unida me refiero que si no hay una casa, hay una empresa, una casa, un comercio, y todo, está unido. Desde Potrerillos Cortés, que está antes del puente de ¿Y usted qué quisiera hacer ahí? ¿Qué es lo que usted pretende fuera? ¿Qué es lo que quiere impulsar usted en Villanueva? Tenemos que aprender a trascender el siguiente proceso electoral. Porque el problema es que nosotros, o los alcaldes de turno, no invierten en algunos proyectos que difícilmente los van a culminar en 4 años. O sea, no invierten en aquellos proyectos si esto no lo va a visualizar la población en 4 años. ¿Por qué? Porque entonces no van a votar por mí en el próximo proceso electoral. Entonces necesitamos, primero, en la parte de infraestructura, darnos cuenta que Villanueva Cortés está en el atraso. Nos urge un anillo periférico. Nos urge por lo menos la mitad de un anillo periférico que permita desviar toda lo que es la carga pesada, todo lo que es los motoristas que llevan carga pesada, desviarla, que no crucen, porque en las horas picos se divide Villanueva Cortés en 2, una parte del este y una parte del oeste. ¿Por qué? Porque la CA5 atraviesa completamente el corazón de nuestro municipio. Y en las horas pico, por la salida de la maquila, tanto bus y tanto camión, es la CA5. Se divide completamente. Ahí es la división. O sea, cuando uno pasa, no es que a este extremo está lo fuerte, ahí está dividido. Se divide totalmente, sí. Entonces necesitamos hacer algún tipo de infraestructura física, vial, que pueda, por la orilla de Villanueva Cortés, sacar y desviar todo lo que es la carga pesada. Porque cuando se habilite este puerto, aquí en la zona sur, y todo lo que es el corredor logístico empiece a lo que sueña el presidente Hernández, de que hayan cientos de contenedores descargando acá en la zona sur para llegar hacia el norte y llegar en la parte más cercana a Estados Unidos, quiere decir entonces que Villanueva se va a dividir aún más. Va a ser un caos. Sí, totalmente. Sería un caos y eso... Porque los parques industriales están prácticamente, uno de ellos está en el mero casco urbano de nuestro municipio. Entonces, una parte sería trabajar más lo que es la infraestructura vial. El principal problema que nosotros tenemos es el agua. Tenemos serios problemas y se ha declarado en varias ocasiones emergencia municipal en materia de agua. O sea, y vea qué contradicción, porque nos rodea el Ulúa por un lado y el Chamelecón por otro lado. Y cuando ahorita en esta temporada de lluvia, Copeco está trabajando en los bajos del Ulúa y en los bajos de Chamelecón, porque Villanueva Cortés está inundado. O sea que ya tenemos competencia en la capital. Sí. Con falta de agua. Sí, entonces allí yo creo que hay mucho que hacer. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y los estudios de la cooperación externa señalan que se descuidaron y no se atendieron los planes a largo plazo. Nosotros necesitamos llegar y revisar de inmediato cómo está la red de distribución en agua. La tubería que está ahí enterrada data de 20, 30 años. Eso ya está colapsado. Hay que revisarlo. Los tanques de almacenamiento que tiene en este momento Villanueva Cortés se hicieron para cuando la población era 50, 60 mil habitantes. Hoy colapsó eso. No podemos tener bombas que saquen el agua desde la parte subterránea y hagan una distribución directa.
¿Por qué? Porque significa que para que el poblador tenga agua permanente las 24 horas, esa bomba tendría que estar encendida las 24 horas. ¿Y por qué no almacenamos el agua entonces? Muy simple, porque los tanques de almacenamiento ya colapsaron. Entonces hay que ir a trabajar, revisar bien lo que es la red de distribución y la capacidad de almacenamiento que tiene en materia de agua, para luego pensar en ver si conviene una planta de tratamiento de agua en el Chamelecón, en Lulúa, si la traemos de la represa Tornillitos que se está haciendo arriba, si es factible traerla del sector del lago de Yojoa, si es factible traerla de la zona de Panacán, de Cerro Azul, Miambra y llevarla hasta allá por gravedad y revisar esos temas. Pero no podemos inundar de agua Villanueva Cortés, ¿dónde la vamos a almacenar? Entonces, ahí a esos temas hay que revisarlo. Lo otro es la cantidad de comercio que tiene nuestro municipio. Necesitamos ya no estar divorciados con la Cámara de Comercio de Villanueva Cortés. El sector empresario en Villanueva Cortés es el que le ha dado una cara diferente a nuestro municipio. Necesitamos sentarnos con ellos y decirles cuáles son las garantías mínimas que ellos requieren. ¿Están involucrados en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés? La Cámara de Comercio e Industria de Villanueva Cortés. De Villanueva. De Villanueva Cortés, en algún momento ha habido un divorcio con las autoridades municipales. Y la cara bonita, de alguna manera, de Villanueva Cortés se la ha dado el sector privado. La generación de empleo que se la da, no la da la municipalidad, porque no está para eso. La da el sector privado. Entonces necesitamos homogenizar el pensamiento de ellos con el pensamiento municipal, sin que esto signifique que van a haber regalías o condonación de deuda. Pero deberíamos tener la capacidad para decirle a una empresa como la azucarera hondureña, que paga miles de impuestos, miles de lempiras de impuestos, tener la capacidad de decirle, usted no confía lo suficiente en la autoridad municipal, perfecto, detálleme usted cuáles son los proyectos que pudiera llevar a cabo desde como responsabilidad social o en alguna manera en calidad de pago de tributos y que podría desarrollar en la zona en cual opera. Y podríamos ir a agarrar cada una de esas empresas y decirle, lleguemos a un acuerdo. O sea, ¿cuál es el problema? Porque ustedes de repente en algún momento tienen problemas con el tributo. Bueno, ¿cuál sería su responsabilidad social como empresa? ¿Cómo invertiría? Y estoy seguro que si muchas de esas empresas le permitiéramos nosotros desarrollar proyectos en la zona de incidencia o en la zona cercana donde ellos están ubicados, desarrollarían proyectos modelos. ¿Por qué es atractivo Villanueva para los empresarios, para la maquila? Porque está lo más cercano a San Pedro Sula. O sea, digamos que San Pedro Sula ya está saturado y necesitan irse un poco a Villanueva. También la parte de impuestos es más barato Villanueva en relación a San Pedro Sula. Y también les permite tener espacios más en cuanto a instalarse como empresa. De repente los costos. Hay salida directa a Puerto Cortés también. Hay salida totalmente directa. Le permite también la salida hacia la Tegucigalpa. Le permite irse por un desvío San Manuel y llegar al Porvenir y cruzar hasta el Progreso y Oro. Entonces le permite incluso carreteras que no están en buen estado, pero le permite llegar también a municipios de Santa Bárbara. Entonces es un municipio que le permite hacia muchísimos sectores de desplazarse. Entonces también los costos de operación y la mano de obra creo que es más fácil de encontrarla en Villanueva Cortés, pero hay mucho potencial todavía, hay mucho por explotar en cuanto a lo que es la inversión nacional o extranjera en nuestro municipio. Y es cierto que estos municipios son apáticos a la política, siempre que uno está por ahí, dice, Tegucigalpa es donde viene política, pero aquí en el norte no pensamos en eso, en otras partes, obviamente que baja la intensidad, pero no es que sea que el capitalino es así, es que aquí está la concentración de políticos, aquí tienen que venir todos, obviamente. Sí, yo creo que en cuanto a votos válidos, que es la asistencia de personas a votar al día de las elecciones, somos parte del promedio nacional. La cantidad de electores que tiene Villanueva Cortés en este momento es entre 80 y 90 mil electores. Nunca han asistido más de 40 mil. Quiere decir entonces que andamos entre el 45 y el 50%, que es un promedio casi nacional de personas que asisten a votar en el país en general. Entonces, ahí nos enmarcamos en el promedio. ¿Dónde está la apatía? Es lo siguiente. La gente que llega a Villanueva Cortés llega en busca de empleo. El sector maquila tiene fácilmente más de 30,000 empleos directos. Y le aseguro que solo el 10% de eso tienen el voto domiciliado para votar en el municipio. Los demás no les interesa. Los demás tienen su domicilio en la zona sur, en diferentes partes del país. Entonces, hay una cantidad enorme que no está cuantificada de cuántas personas en capacidad, en edad de votar, mayores de 18, viven en Villanueva Cortés, pero no tienen el domicilio. Nosotros hicimos un ejercicio y fuimos a una colonia en particular. Contamos 1,327 casas. 1,300, con una promedio de 3 adultos
que podrían votar en cada una de las casas. Esa colonia se llama La Gran Vía. Hicimos todo el ejercicio, revisamos y dijimos, aquí viven fácilmente 5,000 personas adultas en capacidad de votar. Nos fuimos al cantón electoral a ver cuánto es registrado en la parte electoral que vive en ese, y solo encontramos 250. O sea, de acuerdo a lo que tiene registrado el Tribunal Supremo Electoral, solo hay 250 personas que no llegan ni siquiera a una urna. Es decir, esa colonia no tiene una urna porque no llega a 350 electores y tienen que movilizarse de ahí a la colonia más cercana a votar allá. Y viven 5,000 personas en capacidad de votar. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué no ha hecho su domicilio? No me interesa. Yo vine aquí por trabajar. Nos acercamos al Registro Nacional de las Personas y con qué sorpresa nos encontramos. Que solo atienden 40 personas diarias y 20 de ellos son traslados. 20 personas nada más diarias para traslado. ¿Cuánto duró el proceso de traslado? Un mes, de lunes a viernes. ¿Cuántos atendían? 100 personas semanales, 400. Es decir, en el municipio de Villanueva Cortés, creo que no se hicieron más de 500 traslados en este mes. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a acercar la urna al elector en Villanueva Cortés si el Registro Nacional de Personas no tiene pretexto de dinero y recursos humanos? Entonces, ¿cómo vamos a acercar? ¿Cómo vamos a hablar de participación si el registro no pudo, por cuestiones logísticas o las que sea, acercarnos? Hablamos acerca del registro móvil, no había presupuesto. Pero con esas condiciones todavía más complicado ganar una candidatura, porque yo me quedé pensando en Villanueva, como digo, cuando uno pasa sabe que es la población donde se mira como más vida, ¿eh? Más aquel movimiento de personas bastante fuerte, pero usted me está viendo que el patrón electoral, o sea, de la gente que puede votar ahí es mínima realmente. Es que aún es así. Le menciono que asisten 40,000 en promedio a votar. Ajá, correcto. Y hay casi 90,000 personas en capacidad de votar. De estas que yo le hablo, no están registradas en el padrón de Villanueva Cortés. O sea, si esas las pudiéramos domiciliar y les hubiéramos podido hacer el traslado, entonces hubiéramos sobrepasado los 100,000 personas en capacidad de votar para este proceso. Entonces, allí hay eso era para responderle la inquietud de que si era cierto que existía apatía en un municipio, y sí la existe de alguna manera. ¿Pero por qué la existe? Porque tampoco hay voluntad política para acercarle la urna a estas personas. No hay voluntad. Y cuando yo quise, yo solo mandé una persona nada más a hacer traslado. Una. Llegó a las 5:45 de la mañana, salió a las 4 de la tarde. Y me dijo, no te voy a cobrar el día porque entiendo que esto es un esfuerzo que estás haciendo. Pero ¿cómo yo voy a mandar 10 personas diarias a que pierdan el día entero ahí? Los tickets, la gente hacía fila, del Partido Nacional hacía fila desde las 4 de la mañana y muchas veces se quedaban durmiendo ahí esperando el cupo. Entonces cuando uno llegaba a las 5:30, 6 de la mañana, ya no había cupo. Entonces esa es una debilidad real que existe en el Registro Nacional de las Personas, no solamente en Villanueva, sino quizás a nivel nacional, que la falta de recurso humano y recurso económico no permitió que más personas se pudieran domiciliar en el lugar donde viven. Son problemas reales y graves realmente. Cualquiera tira la toalla. Tiene razón usted, ahí comienza la apatía. Últimamente no, ni voy a votar. Es lo primero que puede decir alguien. Finalmente son los mismos. La gente termina siendo bien simple en eso. Finalmente son los mismos políticos. Así dice la gente. Sí, y nuestra fortaleza entonces radica en este momento hemos agarrado el censo que tiene el Partido Liberal en cuanto a estadísticas se refiere. Y vemos nosotros que nunca ha superado los 16,000 votos en la historia de Villanueva Cortés. Agarramos el Partido Nacional y vemos que nunca ha superado los 8,000 votos en Villanueva Cortés. Agarramos Libre y vemos que Libre está totalmente descuartizado y despedazado en Villanueva Cortés. Vemos el Pino que no existe, políticamente hablando, en el municipio de Villanueva Cortés. Entonces vemos y decimos, entonces ¿a qué nos enfrentamos? Entonces nos enfrentamos a 16,000 votos del Partido Liberal y a 8,000 del Partido Nacional. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 20,000. 20,000 es un universo de electores enorme en las que yo tengo suficiente para ir a buscar sin tener que quitarle al uno al otro, suficiente. Esos son indecisos, independientes, que como nunca se han identificado ni con uno al otro, uno no sabe si los ubica aquí o los ubica allá. Entonces se llaman independientes, se llaman indecisos. Hacia ellos voy yo, en busca de ellos voy, con una propuesta diferente. El promedio, la oferta electoral, la propuesta que ofrece electoralmente hablando, tiene Villanueva Cortés en este momento, entre Pino
Libre, Liberal y Partido Nacional, hay un promedio de 20 años. En promedio tiene 20 años cada uno de estar metido en la municipalidad. Solo yo aparezco como una opción diferente, como una cara nueva, y aunque ahí sí encajo, fíjense, en el discurso de la alianza que dicen no más de lo mismo, yo sí encajo perfectamente. Este sería el punto diferente. Bueno, interesante, se nos termina el tiempo. Diputado Hermín Urquía, vamos a seguir dialogando. Obviamente yo le deseo suerte en ese proyecto. Maneja muy bien, está bien informado con solo escuchar lo que dice, cómo la oferta de empleo, de trabajo, cómo está la situación política, los desastres del registro y lo que necesita el municipio, pues se nota que usted sabe exactamente lo que está. Veremos a ver si se equivocaron en las cúpulas, tanto el expresidente Zelaya como Salvador, y usted les demuestra que tenía razón, ¿verdad?, en esto. Así que suerte y gracias por acompañarme aquí en el programa. Bien, muchas gracias a ustedes por el espacio. Esta es la segunda vez y espero haya muchas veces más. No tengo el dinero para estar pagando espacios políticos para dar a conocer cuáles son mis propuestas. Y no se preocupe que aquí no paga para eso. Entonces, así es que estos son los espacios que voy a aprovechar en su momento. Y bueno, un saludo al pueblo de Villanueva Cortés que está celebrando su feria patronal. Gracias. El diputado Hermín Urquía, diputado del PAC, hoy va independiente en busca de la alcaldía del municipio de Villanueva Cortés. Con nosotros en Doble Vía, gracias diputado y gracias a todos por sintonizarnos. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.